Vaya conmigo, mi hermano, mi hermana, a Proverbios capítulo 1. Vamos a leer primeramente y luego vamos a arrancar. Vamos a leer los versos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nos encontramos, mis hermanos, con un libro de proverbios en un momento importante en nuestra congregación local. ¿Por qué? Porque estamos, como bien lo mencionó también el hermano Jerry, estamos viendo los proverbios en los grupos en casa. Estamos trabajándolo, bueno, yo espero que usted lo esté haciendo con su familia en los devocionales familiares, que usted pueda tener un espacio para ver las riquezas que hay en proverbios. Tendemos a ser seducidos a llegar a proverbios y leerlos sumamente rápido, pero es bueno que nosotros entendamos que los proverbios son dichos profundos que demandan una reflexión profunda. Que meditemos en ellos, que oremos al Señor cuando estamos leyendo proverbios para que Él nos revele su verdad en este precioso libro poético, sapiencial, de sabiduría. Quisiera que podamos meditar en estas realidades esta noche. Nos encontramos no solamente en este momento importante con respecto a los grupos en casa, devocionales familiares y todo eso, sino que estamos también en un momento importante en relación a lo que estamos viendo en Deuteronomio. En Deuteronomio estamos viendo la importancia que hay, lo venimos viendo de varios sermones, en comprender que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento que hemos recibido en nuestro entendimiento. Todo aquello que comprendemos a la luz de la sabiduría hebrea, debemos ponerlo en práctica. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, no lo busque, yo se lo leo, ya lo predicamos. Cuando Moisés le dice al pueblo, a esta nueva generación que está junto al Jordán, que están en un tiempo de renovación del pacto, él les dice: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Los proverbios son un manual práctico. Es una manera en la que Dios nos muestra cómo ejecutar en nuestro diario vivir la ley del Señor. Cómo poner en práctica la ley del Señor es algo que vemos revelado en este proverbio. Tenemos que comprender que a la luz, como les vengo diciendo, de la sabiduría hebrea, nosotros somos sabios en el tanto pongamos en práctica lo que hemos conocido. Ahí entonces seremos sabios. En nuestra vida cotidiana, mis hermanos, nos enfrentamos a muchas circunstancias adversas. Situaciones complejas de familia, de trabajo, con nuestro dinero. Y los proverbios abordan todas aquellas aristas, todos aquellos temas complejos en los cuales nosotros nos encontramos en nuestro diario vivir. Nos da una serie de principios para nosotros vivir en toda sabiduría.
no para tenerla en nuestra mente, sino para ponerla en práctica. Esta sabiduría no es la sabiduría que el mundo da, no es la sabiduría que el mundo tiene. La sabiduría que encontramos en Proverbios es una sabiduría celestial, no es una sabiduría terrenal. Pretende esta sabiduría que el pueblo de Dios viva así como Dios ha estipulado que debe vivir. Dios ha establecido un orden para su pueblo sobre cómo tiene que desempeñarse en este mundo caído, en este mundo lleno de pecado. Dios ha establecido un orden que lo vemos en este libro de Proverbios, y a su vez vemos cómo el libro de Proverbios nos lleva, nos guía a responder en obediencia a ese orden que vemos reflejado para con nosotros, su pueblo, de parte de Dios. Vimos también en Deuteronomio, en 3 sermones, uno que se tituló llamado a ser sabios e inteligentes. Un llamado a ser sabios e inteligentes. Y luego vimos la sabiduría e inteligencia como herencia. Y lo vimos en 2 partes. Es muy importante, mis hermanos, también a la luz del contexto que tenemos de Deuteronomio y lo que estamos viendo en los grupos en casa, que hoy prestemos atención, mis hermanos, a la sabiduría, aquello que debemos poner en práctica. Y subrayo por tercera vez y lo resalto: el sabio no es el que conoce en sus pensamientos a la luz de la realidad de la cultura hebrea. El sabio es el que actúa acorde a aquello que conoce, que es coherente en sus actos con lo que cree. Lo subrayo por tercera vez porque es un principio importante. Muchas veces hemos escuchado a una persona decirle a otra, o describir a otro y decir: es que fulano es muy sabio, es un hombre sabio. Es que fulanita es una mujer sabia. Pero ¿cómo describimos o cómo comprobamos más bien que esa persona es realmente sabia? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabemos si Dariel se acerca a mí y Dariel me dice: David, aquel hombre que está allá es un hombre sabio? Yo digo: ¿en serio? Es un hombre muy sabio. ¿Cómo puedo yo ver que ese hombre es sabio? Vamos al verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Vamos a nuestro primer encabezado. La sabiduría se materializa en nuestras conductas. Se puede ver. Como yo me conduzco va a definir si soy sabio o no. ¿Está conmigo? El motivo de los proverbios es hacernos actuar. Moisés le decía al pueblo: les estoy compartiendo los estatutos para que los pongan por obra. Los proverbios nos están invitando a actuar. El hombre sabio no es el que se sabe los proverbios de memoria y no actúa. El hombre sabio es el que en su diario vivir vive, valga la redundancia, con una práctica constante de cada uno de estos dichos. Y por favor, hermanos, yo quiero que se conecten mucho en esto. Que se conecten mucho en esto. Porque si nosotros abrazamos estos principios como iglesia, seremos una iglesia obediente en todas las áreas de nuestra vida. Y agradaremos a Dios aun cuando nadie nos ve, como mencionaba el hermano Uriel en la lectura de Ezequiel al inicio. Aun estando solos, la sabiduría estará con nosotros. Y nuestro comportamiento será acorde a la ley del Señor. La palabra nos llama, inclusive en Santiago 1, a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Mis hermanos, hermanos míos, como pastor, en el amor del Señor, no seamos solo oidores, seamos hacedores. Hagamos, actuemos, respondamos
en obediencia a lo que la palabra nos está diciendo. Yo como pastor quiero en mi corazón, deseo en mi corazón que cada uno de ustedes pueda llegar a este punto y decir, ok, Señor, tú quieres que yo haga conforme a tus palabras. Yo deseo que todos pensemos eso esta tarde noche. Los proverbios nos instruyen para que nosotros podamos entender cómo debemos actuar ante distintas situaciones de la vida. Cada uno de estos dichos profundos demandan ser reflexionados y meditados profundamente. Pero vean la descripción, dice que los proverbios dan una sabia, hermano, y repito otra vez, esto es como clavando, como un martillo. Una sabia conducta. Mis patrones de conducta serán en sabiduría. La sabiduría, en este sentido, lo vemos desarrollado, o esta sabia conducta, en 3 líneas: justicia, juicio y equidad. La justicia corresponde a una vida de santidad, apartados, separados de la línea de pensamiento de este mundo caído, buscando cumplir la ley moral del Señor. Debemos nosotros buscar seguir su carácter. Como iglesia al día de hoy entendemos que nuestro modelo es Cristo y que nuestro patrón de conducta debe buscar, apuntar ser como el del Señor. Debe apuntar hacia eso. Él es nuestro modelo. El pueblo siempre tuvo problemas con los pueblos vecinos por el paganismo que había en ellos. Hermanos, esto no ha dejado de ser una realidad para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lidia con el paganismo que se encuentra a su alrededor. Este paganismo siempre perjudicó al pueblo de Israel por el pecado de su propio corazón. Hoy, mis hermanos, estamos rodeados de paganismo, pero Cristo nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Nosotros no debemos abrazar la línea de pensamiento que tiene el mundo. Nosotros nos preocupamos hoy porque pensamos o entendemos que la ideología de izquierda del día de hoy quiere abolir, quiere destruir, quiere mutilar la figura de la familia. Pero hermanos, los griegos, según un libro que estoy leyendo acerca de Grecia y el mundo helenístico, los griegos fueron los primeros que propusieron, que levantaron la mano y dijeron, tenemos que abolir la figura de la familia. El mismo Platón quería abolir la familia. Esto no es un tema nuevo, esto ha sido de siempre. La iglesia siempre ha estado rodeada de pensamiento pagano. Este paganismo ha entrado a la iglesia a tal punto que los jóvenes se casan o inclusive ni se casan. No tienen todavía ni siquiera 15 años y ya ellos están expresando que no quieren tener hijos, que son un estorbo para todo lo que ellos quieren emprender. Esto es un pensamiento pagano. Los muchachos jóvenes no se quieren casar. Y el motivo real de eso se esconde bajo una mampara que comunica que no están dispuestos a morir por otra persona. Sino que el egoísmo es tan fuerte, la egolatría es tan fuerte, el individualismo es tan fuerte y todo esto es una línea de pensamiento pagano. Nosotros, mis hermanos, como iglesia no podemos abrazar estas líneas de pensamiento, estos tentáculos que quieren entrar dentro del pueblo de Dios. El pensamiento pagano quiere todavía abrazar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se ve seducido por el pecado que hay en su corazón. El pueblo de Dios se ve seducido a prestar atención al pensamiento pagano. Se ve seducido. La vanidad como reina hoy, mis hermanos, y muchas otras cosas en relación
a la ideología, a pensamientos de diferentes tipos y todo esto en la línea de izquierda. Al pueblo, mis hermanos, a quien Cristo hizo libre, se le demanda permanecer lejos de este paganismo. Nosotros como pueblo de Dios no somos esclavos del pecado. Cristo nos libertó de eso. Entendemos esa realidad. Y aunque podemos vernos seducidos por el pensamiento pagano, aunque nos vemos seducidos en medio de este cúmulo de cosas que están en nuestro entorno, que nos rodean por todo lado, incluyendo nuestros dispositivos celulares, nos rodea este paganismo, nosotros como pueblo de Dios en su palabra somos llamados a no abrazar el paganismo. Somos llamados a no abrazar todos los pensamientos, y esto me refiero con paganismo, todos los pensamientos que se oponen a la ley del Señor. Debemos nosotros, mis hermanos, estar atentos. El vivir en justicia es vivir separado para Dios, buscando la santidad moral que Dios demanda de su pueblo, no abrazando las cosas de este mundo, sino manteniéndose en esa justicia, en esa santidad, buscando agradarle en todo, en relación a nuestro aspecto moral. Debemos alejarnos, mis hermanos, del paganismo, pero dice que en justicia. Luego dice que juicio, que lo traducimos, se traduce o corresponde a rectitud, vivir en lo correcto, en una línea de rectitud. Ese es el juicio en el que nosotros nos mantenemos. Debemos tener un buen juicio, una línea de rectitud, con la capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno. Solo así nosotros nos mantendremos en esa línea. Solo diferenciando qué es lo malo y qué es lo bueno. Charles Spurgeon decía que discernir es diferenciar entre lo bueno y lo que parece bueno. Porque hay cosas que parecen buenas y no son buenas. Que parecen correctas y no son correctas. Nosotros debemos diferenciar a la luz de la ley del Señor entre lo malo y lo bueno. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación, en esta área de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Él no quiere? Y el mundo, ¿qué es lo que quiere hacer conmigo para interferir en lo que Dios quiere y yo me vea seducido por lo que Satanás quiere que yo haga? Nosotros debemos de vivir entonces en justicia, con una sabia conducta en justicia, en santidad, en juicio que es rectitud, haciendo lo correcto en una misma línea. Debemos ir a los proverbios, devorar esos proverbios, comernos esos proverbios. ¿Para qué? Para que podamos discernir cómo actuar en cada área de nuestra vida. Debemos conocerlos, debemos devorarlos. Hebreos capítulo 5, verso 11, que usted reservó, que se paró ahí. Hebreos 5, verso 11. Acá el autor está escribiendo acerca de esta importancia de discernir. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. No quisiera yo pensar que la iglesia del día de hoy es una iglesia que ha tenido muchísimos años en el evangelio, pero no quiere alimento sólido, solo quiere leche, que es el problema que se está plasmando en esta sección de Hebreos. No vaya a ser que nosotros no tengamos la práctica en nuestras vidas para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vivir en sabia conducta, en justicia, en juicio, tiene todo que ver con conocer la ley del Señor, apartarnos del paganismo, dejar las cosas de este mundo,
Vivir en una rectitud que el Señor demanda, con la capacidad de saber qué es malo y qué es bueno. Pero solo aquellos que son, que dice el verso 14, como adultos, que comen alimento sólido y que han llevado a la práctica la ley del Señor, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Hay cosas, hermanos, las cosas en los proverbios no son complejas. Son claras y muchas veces difíciles de aceptar, pero son claras. Vemos sobre el adulterio. ¿Qué dice un hombre adúltero? Dice que el hombre adúltero le falta entendimiento. Hay una versión en la que dice que le faltan sesos. Entonces, cuando hablamos del adulterio y dice, bebe el agua de tu propia cisterna, no vaya a quedar tu trabajo en la casa de extraños. Y todas estas cosas que plantea Proverbios, creo que es capítulo 5, para dar una ilustración, son claras. No son difíciles de entender. Son claras. ¿Cómo debe ser la mujer piadosa? Las cosas son claras. No es un asunto místico. Está claro. Pero muchas veces son difíciles de aceptar porque no se vive en justicia y juicio. Porque no estamos dispuestos a vivir separados del pensamiento pagano de este mundo. Porque no estamos dispuestos a cumplir la ley moral del Señor. Por eso puede ser complejo. Pero no solo dice justicia y juicio. ¿Qué más dice ahí en su texto? Equidad. Corresponde a vivir con justicia, a vivir con juicio en todos mis caminos. ¿Sí? No es que yo vivo con justicia y juicio en la iglesia y en mi casa y en el trabajo hago como me viene en gana. No. En todos mis caminos, la equidad me va a llevar a mí a comportarme en sabia conducta en mi casa, en mi trabajo, en mi matrimonio, en la iglesia. Y entonces yo veo a Gerardo en la iglesia y es el vacilón que conocemos de Gerardo, como es él, me lo topo en el trabajo y me topo al mismo Gerardo. Y cuando le pregunto a su esposa cómo es Gerardo, su esposa me describe al Gerardo que veo en la iglesia y que veo en el trabajo, porque es el mismo. Hermanos, vivir en justicia, en santidad, en rectitud, diferenciando entre lo bueno y lo malo, debe ser una práctica en todas las áreas de mi vida, donde sea que yo esté. Y como decía el hermano Uriel al inicio, aún estando solo, yo debo vivir en justicia y en juicio. Porque el Señor está viéndome. Porque el Señor me está viendo. Hermanos, los proverbios no son solo para pequeños momentos o sucesos de mi vida. Los proverbios no son solo para cuando me llega el salario y entiendo que debo honrar al Señor con mi provisión. No, no es solo para ese momento. Está muy bien, pero no es solo para ese momento. Es para cuando en todo el resto de la semana estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, estoy en el trabajo, ando por el camino. Recuerdo las palabras del Señor, Deuteronomio 6, se las comunico a mis hijos cuando se levantan, cuando se acuestan. Es siempre. Y ese modelo que vemos inclusive en Deuteronomio 6, que nos está comunicando que las palabras de Dios tienen que estar en nosotros todo el tiempo, es el mismo modelo que nos está planteando Proverbios de equidad, entendiendo que vivimos en justicia y juicio todo el tiempo. Mis hermanos, usted no puede ser como el dos caras. Usted no puede ser multifacético. Usted debe ser el mismo. Aún estando solo, aún en sus pensamientos, lo que nadie ve, lo que solo Dios ve, usted debe vivir en justicia y juicio. Porque hermano, y esto yo sé que es súper básico y que usted lo tiene muy claro, a usted no, el pastor no lo ve todo el tiempo, el hermano, el líder del grupo en casa no lo ve todo el tiempo, los líderes de varones no lo ven todo el tiempo, pero Dios sí nos ve todo el tiempo y conoce las motivaciones de mi corazón. Dios sabe si tengo ídolos porque Él los ve. Dios sabe lo que hago en lo secreto, Él lo sabe. Hermano,
no hay forma de ocultarse del Señor. Y no importa dónde estemos, Él está allí. Así que este es un llamado a cada uno de nosotros a prestar atención a nuestro comportamiento, a nuestra conducta y a nuestros pensamientos. Porque aunque la ley decía no adulterarás, ¿qué dijo Jesús? Que cualquiera que mira a una mujer, ¿qué dice? Y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Mis hermanos, Dios nos está viendo en el trabajo, en la familia, cómo administro mis bienes. Dios lo está viendo. Dios ve si mi corazón está inclinado a ídolos de este mundo. En el matrimonio, en mi relación íntima, cuando me levanto, cuando abro mis ojos por la mañana, cuando me voy a acostar y voy a cerrar mis ojos, ahí está el Señor. Él está viendo cada paso. Mis hermanos, Él lo está viendo. Por favor, recordemos esto. Verso 4. ¿Para qué más son los proverbios? ¿Para qué más? Vivir en justicia, juicio, equidad, en sabia conducta. Dice, para dar a los simples y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Vamos a nuestro segundo encabezado. La sabiduría capacita al incapaz y hace crecer al que está siendo capacitado. Ella brinda habilidad al que sabe, pero también al que no sabe. Cuando dice simples, se traduce a la luz de todo el libro de Proverbios como el ignorante, el que no sabe, el simple. ¿Ok? Esta sabiduría brinda un conocimiento progresivo en diferentes etapas. Cuando una persona va al gimnasio, hay muchas metas que se puede poner en un gimnasio. Puede ser bajar de peso, puede ser subir de peso, puede ser fortalecer una parte del cuerpo, puede ser que está escuajiringado y tiene que ahí trabajarse la espalda o trabajarse las rodillas, las piernas, qué sé yo. Hay múltiples metas. Pero pongamos la meta más elemental y básica de un gimnasio. Las personas por lo general o los jovencitos entran para generar algo que se llama hipertrofia, que eso es crecimiento de la masa muscular. El jovencito entra sin un 5 de masa muscular en el aro, como decimos los ticos, entra así, ¿verdad? Sin músculo, y él empieza poco a poco a crear ese músculo. Pero hay adultos que ya tienen 10 años en el gimnasio y ya han desarrollado músculo, pero siguen yendo para seguir trabajando ese músculo y tal vez quieren que crezca más. En el caso de la sabiduría, al que no tiene, llega en el aro sin conocimiento, encuentra poco a poco esa sabiduría, va creciendo en ella, pero aquel que ya está caminado en la sabiduría, crece en ella. ¿Qué nos comunica esto? Nos comunica varias cosas. Uno, siempre se ha dicho que a los jóvenes les falta experiencia, y esto es cierto. Pero eso no los limita a ellos de hacer las cosas bien. El hecho de que un joven sea joven y no tenga experiencia de vida no significa que no puede tomar buenas decisiones. Y aquí es donde el joven puede que diga, ve, yo siempre lo he pensado, que aunque yo soy joven, no, suave un momento. Suave, no se me vaya por ahí. Esto va a suceder en el tanto el joven abrace los proverbios. El joven no va a tener necesidad de experiencia de vida para tomar buenas decisiones, en el tanto el joven abrace los proverbios. Si el joven abraza los proverbios, los busca con deseo, ese joven, aunque no tenga una experiencia de vida, él va a tomar buenas decisiones, porque los proverbios lo capacitan para ello. También nos comunica que los proverbios les otorgarán sabiduría, capacidad a los muchachos
de hacer lo que es correcto sin dicha experiencia. La sabiduría del mundo dice que para que un joven tome buenas decisiones debe tener experiencia de vida. Pero la Biblia dice que si el joven abraza los proverbios, ese joven va a tomar buenas decisiones. Eso es lo que dice. ¿Sí? Aquellos otros, ya no el joven, aquellos que han crecido, deben entender que el crecimiento no se detiene. Aquel hombre que va al gimnasio para cuidar su masa muscular, él sabe que si deja de ir al gimnasio, se desinfla como un neumático de bicicleta. Entonces él necesita mantenerse. El crecimiento no deja de ser. Aquellos que hemos crecido debemos entender que no lo sabemos todo y que no estamos en una plena perfección y que no existe momento en el que dejemos de necesitar la sabiduría de Dios para crecer. Es cierto que aquel ha crecido en la sabiduría de Dios, pero eso no significa que llegó a la meta, al tope. No, los proverbios nos comunican que el que está creciendo va a continuar creciendo y que no hay un momento en el que él diga suficiente, ya no necesito crecer más. No, siempre seguiremos creciendo. La ley del Señor siempre será suficiente para los jóvenes y para los adultos mayores. Siempre. Entonces vean qué riqueza la que encontramos en Proverbios. Para con los jóvenes, los de poca experiencia de vida, pero también para con aquellos que han caminado en la ley del Señor dentro de su pueblo. Verso 6. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Eso es lo que dice para cerrar este verso 7. Nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Sin temor al Señor, la sabiduría no producirá fruto en el hombre. Este temor al Señor es la base, ¿no? Es la base sobre la cual se levanta toda nuestra sabia conducta. Es el punto de partida, es el arranque para vivir en sabia conducta, en justicia, en juicio y en equidad. El temor al Señor. Mis hermanos, entendemos el temor como algo reverencial. Y es cierto, es reverencial el temor que tenemos al Señor, pero la descripción de Dios en muchos casos en el Antiguo Testamento es de formidable, que significa en el original hebreo como temido o temible, según Éxodo 15:11, Nehemías 1:5 y otros textos. No es solo el concepto de reverencia. Dios es un Dios temible, es un Dios temido. Aunque debemos vivir siempre en reverencia ante Él, no debemos limitar el concepto de temor solo a esta reverencia. Él, hermanos, no tiene comunión con el pecado y su ira está sobre el pecador todos los días. Salmo 7:11. Mis hermanos, el hombre sin Cristo tiene sobre sí una acumulación de la ira de Dios para con él. El hombre sin Cristo debería experimentar un profundo temor a ese Dios temible, porque su ira se revela contra la injusticia, contra la impiedad, contra todo aquello que se opone al conocimiento de Él. Dios es un Dios que castiga al pecador, que su ira cae sobre el pecador. Pero sabemos que el castigo por nuestro pecado cayó sobre Cristo. Ese Dios temido, ese Dios temible, que derrama su ira y aniquila y destruye la maldad y el pecado, tomó a su Hijo, lo puso en la cruz, lo hizo pecado a Él, para que nosotros no recibiéramos ese castigo. Todos aquellos
que hemos puesto nuestra fe en Él y que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios temible va a derramar su ira sobre la maldad de los hombres. Pero nosotros, como pueblo de Dios hoy, llamamos a los hombres a creer en Cristo para que su fe esté en Cristo, puedan ser transformados y la ira de Dios no caiga sobre ellos, sino que haya sido depositada esa ira en Cristo para la redención de nosotros y de todo aquel que en Él cree. Aunque para nosotros la ira de Dios, escúcheme bien porque esta es la parte también donde tenemos que prestar atención. Aunque para nosotros la ira de Dios se satisface en Cristo, no recibiremos el castigo por nuestro pecado. Cristo lo recibió, nosotros creemos en Cristo. Eso no significa que entonces vivimos como nos da, como queremos, ¿no? Como nos da la gana. No, eso no significa eso. Como pueblo de Dios, a la luz de sus palabras, debemos procurar vivir a la luz de ese temor, entendiendo que ese Dios temido y temible, al cual le rendimos nosotros reverencia como su pueblo, no tiene una relación con el pecado. Por eso la palabra nos llama a vivir en justicia, en santidad, en juicio, en rectitud, en equidad en cada área de nuestra vida. Porque se supone que en nosotros, el pueblo de Dios en el cual habita el temor a Él, se aleja del pecado, se aleja de la ideología pagana y no tiene una doble cara, sino que es siempre en equidad a la luz de la santidad que Dios demanda de su pueblo. El temor al Señor requiere conocer su ley. El temor al Señor nos lleva a tener confianza y admiración por Él. El temor al Señor nos lleva a alejarnos del mal. Mis hermanos, entendemos que la ira de este Dios temible no caerá sobre nosotros, caerá sobre Cristo. Pero el Evangelio no solo llevó a Cristo a la cruz, sino que al tercer día lo resucitó. Y no solamente eso, sino que Él se fue y vino sobre la iglesia el Espíritu Santo, el Consolador, que nos habilita, que nos capacita para que podamos vivir a la luz de esta ley. Entonces el temor del Señor está en nosotros, está dentro de nosotros. Tenemos un temor reverencial, entendemos al Dios temido, al Dios temible, y entonces nosotros no actuamos por un miedo profundo que nos embarga, no, sino por el poder y la obra del Espíritu Santo que está en nosotros y nos ha capacitado y habilitado para obedecer la ley del Señor. Dice la palabra, creo que es en Primera de Pedro, que Él nos escogió para obedecer. Por eso vemos las palabras de Dios y la respuesta debe ser: pónganos por obras. Escuchen la ley del Señor, llévenlo a la práctica. En este texto de Proverbios, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo justicia, juicio y equidad. Estamos viendo sabia conducta. Estamos escuchando un llamado al joven que puede tomar decisiones buenas en su vida a la luz de Proverbios. Y créanme, mis hermanos, vean, muchas de las situaciones, de las malas decisiones, de las cosas erradas que hemos hecho, ha sido porque las decisiones se toman lejos de la sabiduría de Dios en los Proverbios. Pero si nosotros escucháramos la ley del Señor, nos evitaríamos un montón de dolores de cabeza. Pero muchas de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida han sido malas porque nos hemos alejado de la sabiduría de Dios. Abracemos esta sabiduría en los grupos en casa que estamos repasando Proverbios, meditemos, reflexionemos, pero pongamos en práctica, pongámoslos por obras los Proverbios. La necedad, mis hermanos, es la contracara de la sabiduría. La necedad está lejos del temor al Señor y la necedad no recibe la instrucción. Hermanos, no andemos como necios, dice la palabra, sino como sabios. No seamos necios en nuestra manera de vivir, sino que seamos sabios. Hermanos, respondamos en obediencia al Evangelio. La instrucción nos brinda de manera específica cómo decidir ante las diferentes circunstancias y escenarios de la vida. Hermanos míos, la palabra enseña que Cristo está en nosotros. La palabra dice que Cristo es la sabiduría de Dios.
y que está en nosotros. La palabra nos dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Están en nosotros. Cristo es quien revela la sabiduría a nuestro corazón a través de sus palabras. Hermanos, busquemos tomar buenas decisiones. Jóvenes, aquí jóvenes. El necio desprecia el consejo y la sabiduría, pero el sabio la abraza. Y luego vemos un llamado a los jóvenes que les dice: escucha la instrucción de tu padre y no olvides el consejo de tu madre. Jóvenes, presten atención al consejo. Tomen buenas decisiones en la vida para que luego no duelan las consecuencias. Para que no duelan. Hay un llamado a los jóvenes, un llamado a los adultos. Dios, hermanos, es el que otorga la sabiduría, Él la revela. En el capítulo 2 de Proverbios, más adelante, dice: hijo mío, verso 1, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si buscas como a la plata y la procuras como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque Él da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Verso 7, Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia, juicio y equidad y todo buen sendero. Hermanos, hay un llamado a abrazar los mandamientos y que si nosotros los abrazamos encontramos el conocimiento de Dios, y que ese conocimiento viene ¿de dónde? De su boca. Viene de su boca, mis hermanos, y Él reserva la prosperidad. Él es escudo para los que abrazan los proverbios, guarda las sendas del que abraza los proverbios y preserva el camino de aquellos que son sus santos, que han abrazado los proverbios. De su boca viene el conocimiento. Pero luego, muchos años después, nos encontramos con el autor de Hebreos que dice, y no lo busque, yo se lo leo en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Las palabras de Dios se reflejan en el Hijo. Cristo es la sabiduría. Todos estos proverbios, toda esta sabiduría se encuentra en Cristo. Juntos como iglesia debemos ver a Cristo. Y todos estos principios que estamos viendo en Proverbios debemos de entender que reposan en Cristo. Todos estos proverbios, y que actuar acorde a estos proverbios es actuar como Cristo. Hermano, escúcheme bien, repito, actuar acorde a estos proverbios es actuar como Cristo. Los necios desprecian esta sabiduría. Los necios son aquellos simples, ignorantes en este contexto. A todos les pregunto en esta tarde, ¿cómo somos? ¿Como necios o como sabios? ¿Tomamos decisiones como los simples ignorantes o hemos abrazado los proverbios por el poder del Evangelio? El hombre de corazón duro rechazará la sabiduría. Este rechazo también se materializa, también se puede ver. ¿Cómo se ve? Cuando no siguen la ley del Señor. Lo podemos ver con sus malas obras. Todo el accionar que sea contrario a los proverbios es una materialización del simple y del ignorante. ¿Qué nos dice eso? Que el hijo que no escucha la instrucción de su padre y olvida el consejo de su madre es un simple ignorante necio. Que aquella mujer que no se comporta con piedad en su matrimonio como madre y como esposa es una simple, es una ignorante y es necia. El hombre de corazón duro rechazará la sabiduría. Y esto se materializa también. Hay camino, dice Proverbios 14, que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte.
La dureza, mis hermanos, perdón, algo me hizo el sol hoy. La dureza del corazón del hombre le hace creer en su orgullo que ya lo sabe. Vean, mis hermanos, si hay una población, dos poblaciones muy seducidas a caer en este error, son los mismos que menciona Proverbios al inicio. Aquel que es simple y que está empezando, el joven, que él cree que ya lo sabe todo, pero también el que es muy adulto. Ambas poblaciones son muy seducidas a pensar que ya se las saben todas. Pero mis hermanos, vuelvo a resaltar, la sabiduría no es solo para el joven y para el más adulto, es para todos, desde el joven hasta el anciano. Y todos tenemos que reconocer que necesitamos ir a los proverbios para tener sabia conducta, juicio, justicia y equidad, sin importar la edad que yo tenga. Y estas dos poblaciones, el joven que empieza a conocer el mundo y cree que se las sabe todas, debe entender que si no sigue la ley del Señor es un necio, un simple y un ignorante. Pero aquel anciano que es cabezón y testarudo, que cree que por todo lo que ha vivido ya se las sabe todas, también es un simple, necio, ignorante si deja de lado los proverbios del Señor. Y todos los que estamos en medio, que no estamos como ancianos o que no somos jóvenes, de igual manera podemos ser simples, necios, ignorantes, si creemos que tenemos todo en nuestras manos y todo el conocimiento pleno y no necesitamos crecer más. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que esto se llama orgullo y que es pecado. El corazón orgulloso le hace creer: yo no necesito más, ya yo sé cómo conducirme, no necesito que me digan. Sin embargo, nosotros, no siendo necios, somos llamados a vivir en toda sabiduría. Vivamos, mis hermanos, como sabios y no como necios. Y cierro con este punto que mencioné. Muchas de las cosas con las que bregamos como consecuencias negativas son el producto hoy de decisiones anteriores lejos de la sabiduría de Dios. Hay buenas noticias para nosotros hoy. En Cristo encontramos toda la sabiduría. Así que, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Abrazar a Cristo y entender que cumplir los proverbios es una respuesta al Evangelio que ha obrado en mí, mostrando que Cristo está en mí. La respuesta blanda, ¿qué dice? Apacigua la ira. Un proverbio lo puede salvar a usted hasta de un asesinato. Un proverbio lo puede salvar de un pleito en la calle. Un proverbio lo puede salvar de un pleito con hermanos. Un proverbio lo puede salvar de un desastre financiero. Un proverbio lo puede salvar de ídolos. Un proverbio lo puede salvar de la mujer extraña, que sus labios destilan miel, pero su camino es camino a la muerte y es amargo como el ajenjo. Mis hermanos, atención a los proverbios. No los tomemos a la ligera. El vivir a la luz de ellos es vivir como Cristo, porque Cristo es la sabiduría e inteligencia. Repaso los encabezados. La sabiduría se materializa en nuestras conductas. La sabiduría capacita al incapaz y hace crecer al que está siendo capacitado. Sin temor al Señor, la sabiduría no producirá fruto en el hombre. El pueblo de Dios es llamado, mis hermanos, a prestar atención a los proverbios, a fin de vivir en toda sabia conducta bajo el temor del Señor. Nosotros somos llamados a prestar atención a los proverbios, a fin de crecer en toda sabia conducta bajo ese temor del Señor. Mis hermanos, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para librarnos de la ira por el pecado, del castigo eterno, pero nos libró para que nosotros podamos, por medio del Espíritu que nos ha dado, responder en obediencia en toda sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Que los proverbios nos capaciten para ser prudentes, que nos preparen para nuestros caminos, que nos ayuden en todas nuestras sendas,
para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra y podamos reflejar la luz de Jesús en este mundo. ¿Cuántos dicen amén?